nuestros asistentes, que vemos que ya van llegando. Pues yo soy Amparo Reyes y me da muchísimo gusto pues darles la bienvenida a esta tercera sesión de la Red de Estudios de Violencia y Delito. Y pues esta tarde estamos de manteles largos porque vamos a presentar el libro titulado De la salvación del alma al régimen penitenciario, la Casa de Recogidas de Guadalajara, 1745-1871, de la doctora Isabel Juárez Becerra. Bueno, como comentaristas tendremos a la doctora Elizabeth Cejudo Ramos de la Universidad de Sonora y a la doctora Cecilia Peraza Zazueta de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Y en primer lugar, vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Elizabeth Cejudo Ramos. La doctora Elizabeth Cejudo es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente ha presentado su libro El gobierno no puede más que Dios, un estudio muy interesante sobre la participación de las mujeres católicas en el contexto de la persecución religiosa en México. Cedo la palabra a la doctora Elizabeth. Adelante, por favor. Muchas gracias, Amparo. Agradezco, por supuesto, a la red por organizar, es un nombre muy largo, no me lo aprendo de memoria, por organizar este evento y por considerarme como comentarista de este libro. Y pues, por supuesto, felicitarles por todo el trabajo que han hecho a lo largo de estos últimos años. Agradezco a Isabel Juárez Becerra, a Isa, en confianza, por haberme invitado a presentar este libro y por darme también la posibilidad de compartir espacio con colegas que admiro, que respeto. Bueno, voy a darle lectura a un pequeñísimo texto que preparé a propósito del libro de la doctora Juárez. Y ahí voy. Cuando Leo Reyes, querida colega y compañera de la Red Iberoamericana de Historiadoras, me entregó este texto por encargo de Isa, lo primero que pensé fue, ¡qué librote! En ese momento me refería a las proporciones de la bellísima edición producida por el Colegio de Michoacán en 2022, que aquí les muestro. Vean la proporción, ¿no? Luego de leerlo, la idea pervive y me permito explicarles por qué. De la salvación del alma al régimen penitenciario, la Casa de Recogidas de Guadalajara entre 1745 y 1871, es resultado de la tesis doctoral de Isabel Juárez Becerra. En el texto se expresa con claridad el esfuerzo monumental que puso la autora para consolidar la obra. La investigación aborda la historia de una institución abocada a resguardar a las transgresoras del orden en el territorio que ahora conocemos como Jalisco en el periodo que señalamos anteriormente. A través de 4 grandes apartados, Isabel Juárez da cuenta de la vida institucional de la Casa de las Recogidas, de los vaivenes políticos que la rodearon, de su paso de lo eclesiástico a lo secular, de la caridad a la beneficencia, de la vida interna a través de reglamentos y personas de autoridad, y por supuesto nos deja asomarnos a la vida de las recogidas. Juárez Becerra da cuenta de las tribulaciones de la casa desde su creación y proceso de consolidación en las postrimerías del siglo XIX, el proceso de secularización entre 1772 y 1807, las crisis generadas por las diversas revoluciones en el temprano siglo XIX, la instalación del derecho penal sobre el eclesiástico y los diversos cambios en su población y vocación que generaron su declive para la década de los 70. Por supuesto, la lectura es siempre subjetiva, convenenciera, y a este libro yo lo leí desde mis intereses desvergonzadamente sesgados. El texto tiene muchas aportaciones. Yo me remitiré a las que reconozco con mucha claridad para la historia de las mujeres y de género en México. Y en este libro creo necesario iniciar por reconocer el trabajo de archivo realizado por la autora. De acuerdo con Michelle Pierrot, la cito, las mujeres dejan pocas huellas directas, escritas o materiales. Su acceso a la escritura fue más tardío. Sus producciones domésticas se consumen más rápido o se dispersan con mayor facilidad. Ellas mismas destruyen, borran sus huellas porque creen que estos rastros no tienen interés. Después de todo, solo son mujeres, cuya vida cuenta poco. Hay incluso un pudor femenino que se extiende hasta la memoria, una desvalorización de las mujeres por ellas mismas, un silencio circunstancial a la noción de honor.
Isabel relata con detalle en su introducción los retos, las horas y los miles de fojas revisadas para reconstruir de manera detallada la vida institucional de la casa. Yo agregaría la habilidad de la autora para interpretar, para proponer de forma creativa y a partir de un juego de espejos entre observadoras y observadas, situaciones, actoras, agencias, periodizaciones y procesos, a partir de un complejo rompecabezas puesto en orden, con paciencia, por supuesto, pero también con un andamiaje teórico-metodológico que dota de coherencia y complejidad a su relato. Juárez Becerra nos ofrece diferentes perfiles femeninos que convivían en las diferentes versiones de la Casa de las Recogidas. Me llama particularmente la atención la figura de la rectora, una mujer que tomaba las riendas del régimen interno que la autora define como matriarcal. Se encontraban también las depositadas, recogidas y rematadas. Las rectoras eran mujeres laicas con cierto grado de educación que vivían junto a sus familias en la casa y se hacían cargo de los dineros, de la disciplina y de la comunicación con autoridades locales, lo cual se antoja interesante, pues se convirtieron en interlocutoras válidas con actores políticos en un periodo en el cual todavía no circulaban ideas de emancipación femenina ni de lejos. Isabel dedica atención especial a las habitantes de la casa, a sus experiencias, a la forma en que sus corporalidades y subjetividades también configuraron el espacio que habitaron. Con la ayuda de las ideas de Henri Lefebvre, la autora se encarga de pintarnos un espacio vivo, heterogéneo, rico en diversidad, con muestras de crueldad en los castigos físicos expresados en jornadas inhumanas frente al metate, pero también con chispazos de solidaridad entre las habitantes de la casa. Gestos que las dotan de humanidad en un entorno de derechos suspendidos. El encierro no salvó a la casa de ser afectada por la convulsión que supuso el proceso independentista, y a propósito de ello, uno de los apartados del libro que encuentro más fascinante, que se llama Insurgentes y Peligrosas. Explica la autora que en el contexto de realistas contra insurgentes, la casa de recogidas fue utilizada para apartar a aquellas mujeres en quienes recaía la sospecha de rebeldía. Dicha política cambió la dinámica de la casa, sin duda, pero lo que encuentro más interesante es la recuperación que hace Isabel Juárez Becerra de las mujeres que cayeron en la casa por ese motivo. Creo que es una aportación muy importante para visibilizar la participación de las mujeres en este complejo proceso que tendrá que ser estudiado con más detalle, por supuesto. El último apartado de la obra, de la fría cifra a la historia de vida, supone un ejercicio súper detallado que incluye un recuento cuantitativo de las habitantes de la casa, sus edades, motivos de ingreso, crímenes más comunes, la aportación de armas resalta como el más popular, incidencia de delitos por mes, entre otros detalles muy bien documentados. Así también nos introduce al mundo de las detenidas a través de breves relatos bellamente escritos sobre los motivos de su captura. Así conocemos a Ramona Gutiérrez, Ricarda Mesa, Petra Gámez, Manuela Gómez, entre otras, que dan cuenta de su situación económica, también dan cuenta de su desamparo y de las estrategias de sobrevivencia de aquellas mujeres que transgredieron el orden social y con voluntad o sin ella quebrantaron el deber ser del tiempo que les tocó vivir. La casa, explica Juárez, respondía a una noción diferenciada del delito con base en el género. El delincuente era un hombre racional. A la mujer se le consideraba incapaz de perpetrar con toda conciencia un delito, por ello no se le encarcelaba, se le resguardaba en un espacio donde, como menor de edad, que era, fuera cuidada, educada y eventualmente regenerada. Conforme transcurre el siglo XIX, la idea va tomando otros matices y con ello viene la desaparición de la casa o al menos de su mística creadora. Sostiene la autora para cerrar el libro. La experiencia punitiva femenina transitó un castigo que pretendía la salvación del alma a un régimen penitenciario que no fue pensado para ellas. De ahí viene el nombre del libro, por supuesto. A lo largo de 400 páginas de la salvación del alma al régimen penitenciario, la Casa de Recogidas de Guadalajara, 1745, 1871, Isabel Juárez Becerra ofrece al público lector la reconstrucción de un proceso desde un enfoque analítico, crítico, pero al mismo tiempo sensible y susceptible a los detalles, a la riqueza de la llamada vida cotidiana, que mucho nos dice de los mecanismos que mantienen el orden y constituyen el poder. Si no es mucho pedir, me encantaría ver en posteriores publicaciones explicado con más detalle esta dinámica matriarcal que configura la vida interna de la casa y cuya autoridad sostuvo la rectora. Estamos hablando de un matriarcado en toda la extensión de la palabra, o de una autoridad femenina reproduciendo prácticas patriarcales en un espacio configurado para ser habitado por mujeres.
En este sentido, me gustaría también ver un desarrollo de las relaciones establecidas entre las habitantes y los varones una vez que fueron integrados a la casa, en una de las etapas del proceso que nos cuenta Isabel. En fin, más trabajo para la autora como si no tuviera suficiente, ¿verdad? Celebro la publicación de este libro no solo porque aporta una mirada novedosa a un tema y a un periodo poco estudiado en la historiografía sobre las mujeres en América Latina, también porque forma parte de un grupo de trabajos que han desbordado la narrativa del centro del país para analizar procesos locales sin ignorar los fenómenos nacionales y las aristas de la globalidad. La aportación, por supuesto, no se limita a la historia de las mujeres. Es una mirada multidimensional que abarca la historia institucional, la historia del derecho y, aunque no lo asienta explícitamente la autora, coquetea muchísimo con la historia cultural. Sin duda, una importante contribución a la historiografía mexicana que espero sea leída, discutida y lo que más espero es que genere nuevas investigaciones. Lo reitero, es un librote. Enhorabuena, Isa, muchas felicidades. Gracias. Gracias, Eli. Bueno, se nos fue la moderadora. Empiezo con lo que voy a decir yo, sí. Bueno, muchas gracias. También agradezco a la invitación de la Red de Estudios de la Violencia y el Delito y todas las demás instituciones convocantes que aparecen ahí en el flyer. Isabel Juárez, que me encantó conocerla recientemente en una publicación aquí en el Colegio de Sinaloa. Y bueno, pues desde ahí adquirí tu libro, que estaba interesada en leerlo, pero claro que esta invitación me empujó a no dejar cosas para después y al modo, ¿no? Muy bien, entonces, aparte de felicitar a Isabel por su trabajo exhaustivo, impecable, honesto, original y sólidamente sustentado en una gran variedad de fuentes, bueno, procedo a leer, aburrirlos un poco con la lectura. En cuanto a la estructura del libro, empieza con un esbozo histórico sobre el origen de las instituciones del tipo de la casa de recogida. El cuerpo del trabajo está organizado, como ya lo dijo Elizabeth, en 4 partes. A mí me viene a la mente, me llevan a pensar estas partes del libro desde el título en una palabra, ¿no? Transición. Es una historia, me parece a mí, en movimiento. Creo que difícilmente podría hacerse un estudio de transiciones sin una larga temporalidad. La autora analiza más de un siglo, 126 años, de transformaciones políticas, sociales, culturales y jurídicas acaecidas en ambos lados del Atlántico que se vieron reflejadas en una institución, la Casa de Recogidas de Guadalajara. En la introducción, la autora nos cuenta, en primer lugar, la historia de su trabajo de investigación. Así, de la mano de Isabel, recorrí con ella en mi imaginación el arduo camino que emprendió en la búsqueda de pistas y en la recolección de documentos. Después, a lo largo de la lectura de su trabajo, la imaginé, en sus palabras, torturando las fuentes, pues en la lectura de cada uno de los capítulos pude comprender la literalidad de dicha expresión. Cuando parecía que los documentos referidos no daban más, Isabel insistía en sus preguntas y con suma destreza los exprimía hasta sacar la última respuesta que llevara a convertirlos en verdaderas fuentes para la historia, entrecruzarlas entre sí y llegar a conclusiones contundentes. La propia autora señala, el enfoque de su trabajo es uno de carácter integral, pues si bien el carácter institucional, en sus palabras, es sustancial, son las habitantes las que significaron el espacio social. De ahí que su objeto de estudio sea el espacio, la Casa de Recogidas de Guadalajara, pero también las mujeres que lo habitaron, las normas morales, sociales, culturales y jurídicas que infringieron y las llevaron a ese lugar de reclusión, castigo, reforma, expiación, purificación y un largo etcétera. De esta forma, la originalidad del trabajo de Isabel, creo, radica en que analiza una institución con un objeto social complejo, desde la idea de la justicia y el derecho que entonces se tenía, pero desde la experiencia femenina. El abordaje es, pues, multidisciplinario.
historia de género, historia cultural, historia de las mujeres, historia del espacio social, historia del derecho y de la justicia penal. Como podemos ver en la obra, toda institución cuenta con un documento fundacional que marca su inicio. En este documento jurídico que encierra una razón de ser, un porqué y un objeto, es decir, un para qué. En el caso de la casa de recogida, esto no fue tan simple. Por su propio objeto, su naturaleza jurídica no quedó bien definida desde un principio. Hubo entonces distintos documentos que la constituyeron y reglamentaron. Constituciones, notas preliminares, estatutos, ordenanzas, reales cédulas, reglamentos. Para descubrirlos, la historiadora no se contenta con hacer la exégesis de estos documentos fundantes, reguladores y reformadores, sino que se adentra en los porqués y para qués, que tienen que ver con la mística de sus fundadores y reformadores. Y en mi opinión, también con sus ambigüedades que dieron lugar a problemas posteriores. Entre ellos, los pleitos entre jurisdicciones en que se vio sumergida la casa de recogidas desde el principio, debido a la complejidad en la administración de justicia novohispana, entre otras razones. Así, en la primera parte, la autora reconstruye el para qué de este tipo de instituciones, el rescate de las descarriadas y no la privación de la libertad en sí misma, era la finalidad de la institución, porque las mujeres que habían de habitarla se alejaban del ideal de mujer, dando con ello un mal ejemplo, el escándalo. El castigo que constituye el encierro serviría entonces para la corrección de las costumbres y sobre todo para la salvación del alma. En esta noble tarea estaban interesados todos, la monarquía católica, pues todo príncipe católico estaba comprometido a la salvación de sus súbditos, la iglesia y la sociedad. Así, la salvación de las almas no era una cuestión individual, sino un trabajo colectivo. En el caso particular, según señala la autora, la casa de recogida servía como un lugar de expiación a la manera del purgatorio. Con esta finalidad, era un lugar pensado para el recogimiento y la reflexión necesarios para el arrepentimiento. Estos fines se verán reflejados también en la disposición de su espacio físico. En palabras de la autora, el espacio físico de las casas de recogidas acusaba su función. Por un lado, la intención era judicial al segregar, pero también teológica, al recoger y redimir. Es preciso destacar que esta función judicial no puede entenderse si no entendemos el pluralismo jurídico del antiguo régimen. Esto implicaba que el derecho emanaba de múltiples fuentes, existían múltiples jurisdicciones, múltiples tribunales y también múltiples lugares de expiación o castigo. De este modo, la casa de recogidas, como señala Isabel, se identificó con un espacio de justicia indispensable para satisfacer las necesidades de los tribunales eclesiásticos y seculares de corregir a las mujeres que transgredían el orden, satisfaciendo con ello una necesidad judicial. Sin embargo, la naturaleza del castigo es otro elemento que tenía que ver con la naturaleza de la propia conducta. Las mujeres estaban ahí por pecadoras o por delincuentes. En este momento, señala la autora, la frontera entre pecado y delito era muy difusa. En ese sentido, el perfil de sus habitantes fue cambiando en virtud del tribunal o autoridad que remitía a las transgresoras y poco a poco predominaron las autoras de las conductas más condenables a los ojos de la sociedad. Y la sola estancia en la casa de recogidas conllevaba una nota de infamia. Así, fue aumentando su descrédito y disminuyendo el número de mujeres que se enviaban en calidad de depósito como medida preventiva o a petición de los padres o familiares, quienes tenían la facultad para castigar a las mujeres bajo su tutela en casos de desobediencia o rebeldía. Un interesante ejemplo de praxis concreta fue la de la Real Pragmática de Matrimonios de 1776, que privilegió el consentimiento de los padres sobre el de los futuros contrayentes en la celebración de los esponsales. Es increíble cómo una institución puede revelar la realidad más amplia de la conformación social prevaleciente en la Nueva España y después en el México independiente. Así, la autora nos dibuja con ejemplos esa sociedad estamental que se traduce en una diversidad de penas
según la calidad de las implicadas, la aplicación de los dispositivos legales e incluso la interpretación de los documentos jurídicos que le dieron vida a la casa de recogida. La autora ejemplifica con rigor los problemas concretos derivados de uno de los principales problemas que ya mencioné, el de la jurisdicción. Es difícil para nosotros, desde nuestro presente, entender cómo un mismo sujeto podía estar sometido a jurisdicciones distintas por la misma causa. Sin embargo, la autora explica desde un amplio contexto y sobre los hombres de los historiadores de la historia crítica del derecho, el andamiaje jurídico y las complejidades del ejercicio del poder y la administración de justicia. Como bien reconstruye la autora, eran múltiples los tribunales y las autoridades que remitían mujeres a la casa de recogidas, pero también había ciertas transgresiones consideradas como delitos de fuero mixto, a saber, el adulterio, el amancebamiento, el incesto, estupro. Como lo señala la autora, siguiendo a Bartolomé Clavero, el sistema de justicia estaba imbricado en una corriente de tradición religiosa jurídica en la que la división de potestades temporales e intemporales se desdibujó, porque en la sociedad del pecado no era solo un asunto teológico y el delito de justicia, sino ambos de ambas. Por otro lado, la elevación de sus fines u objetos fue también un problema, porque más allá de la noble intención de sus fundadores, parece que no todos creían que el arrepentimiento y corrección de las transgresoras era posible. Esto se hizo patente en diversas ocasiones. Por ejemplo, cuando las distintas autoridades rechazaron con vehemencia la propuesta para que el establecimiento se ligara con un orfanato, pues opinaron que ninguna estaba ahí por buena. En esta primera parte, la transición consiste en la conversión de la obra pía a la obra pública y las múltiples transformaciones que dicho proceso implicó. En palabras de la autora, las instituciones son sensibles a los agentes que las habitan. La continua construcción de significados fue reflejo de la interacción que guardaba la institución con los cambios sociales y culturales de aquel siglo en el que se privilegió la razón. En lo jurídico, la transformación estaba en marcha y la prevalencia de la ley por encima de otras fuentes del derecho, como la costumbre, se convertía en realidad. Así, siguiendo a Tomás y Valiente, la autora señala que la ley sería un medio para procurar la justa administración social y a contribuir a alcanzar la felicidad y la libertad de los individuos. En la segunda parte, la autora aborda una interesante transición política e institucional, los años que van de 1807 a 1821, una época convulsa por los sucesos que todos conocemos que iniciaron con la crisis en la península, el vacío en el ejercicio de la soberanía y sus repercusiones en ambos lados del océano. De este lado, la vida cotidiana se vio trastornada y las instituciones también sufrieron la alteración del orden. La casa de recogida experimentó todos estos cambios. En esta época de crisis, el vaivén jurisdiccional, como atinadamente lo llama Isabel, fue la más patente. Una de las causas, la promulgación de la Constitución de Cádiz, que resaltó el carácter benéfico de la institución. No obstante, su intermitente vigencia de 1812 a 14, después con la vuelta al absolutismo, pero nuevamente vuelta a poner en vigor en 1820, contribuyó a acentuar el conflicto jurisdiccional. La Constitución española reflejaba también el nuevo pensamiento jurídico que tenía otra noción del castigo y de las penas, aunque también acentuó las ambigüedades al excluir a las mujeres como sujetos plenos de derechos, a diferencia de los hombres. En contrapartida, al no ser sujetos plenos de derechos, tampoco eran plenamente imputables. Como señala la autora, las mujeres, al estar alejadas del prototipo del delincuente y ser tenidas por menores de edad, fueron sancionadas de manera diferenciada, dando lugar a la sanción moralizante, que será una característica, yo pienso, es lo que he observado, en las sentencias que persistirá a lo largo del siglo XIX. Otra causa de trastornos fue la guerra de independencia, como ya comentó la doctora Elizabeth Cejudo, también uno de los apartados pues, más interesantes
porque sus trastornos y sus consecuencias revolucionaron la función de la casa de recogidas, al ser utilizada como un instrumento estratégico y de represión, un lugar de contención de las mujeres que se relacionaban de manera real o ficticia con los rebeldes. Así, las depositadas, recogidas, a las depositadas y recogidas hubieron de sumarse también las contenidas. Las transgresiones más penadas fueron la seducción a las tropas del rey y la masculinización de las mujeres al vestir o actuar como hombres y emplear las armas. Por asombroso que parezca, el solo hecho de andar solas era motivo suficiente para ser aprehendidas y remitidas a la casa de recogidas. Esta parte es quizá, y coincido con Elizabeth, la más rica en historias de mujeres que fueron llevadas a la casa de recogidas, pues con su aprehensión dejaron huellas documentales. De esta forma, la autora nos da datos, cifras, calidades, lugares de aprehensión, autoridades, tipos de condena, con los que el lector no puede dejar de conmoverse ante el destino de todas estas mujeres que en muchos de los casos su delito había sido el estar accidentalmente en el lugar equivocado. En esta época, el orden estamental se vio también trastocado al interior de la casa, pues fueron remitidas por igual indias, españolas, mulatas, casadas, viudas, solteras. La diferencia, no obstante, se hacía patente en el tipo de castigo que se les imponía. La autora también profundiza en la naturaleza del castigo. En tiempos de construcción y revueltas, como anota la autora, las transgresiones eran las del nuevo régimen y también las finalidades del encierro eran las del nuevo régimen. Los profundos cambios en el pensamiento jurídico occidental se vieron reflejados en la construcción del Estado y su finalidad. Una nueva concepción de persona, individuo, con derechos inherentes, dejó atrás la concepción del ser alma. Por otro lado, la transformación del derecho penal trajo consigo la humanización de las penas, cambios en la noción de justicia y su administración. Esta debía ser pronta y expedita, no podía existir ningún delito sin pena establecido en la ley, y los jueces debían fundar y motivar sus sentencias. Como señala la historiadora Graciela Flores, esto último, además de la exacta aplicación de la ley, vino a derribar los dos pilares de la justicia del antiguo régimen, el arbitrio judicial y el pluralismo jurídico. Asimismo, los bienes jurídicamente protegidos serían otros en el nuevo régimen. Para el antiguo régimen, estos eran, según la autora, el cuerpo, el honor y las posesiones. De ahí que el castigo se centrara en el tormento físico, la vergüenza pública y la confiscación de los bienes. Ahora, la sanción quedó centrada en la corrección del individuo y la rehabilitación de sus derechos de ciudadano. El Estado en construcción fue concentrando para sí la impartición de la justicia, y si uno de los derechos más preciados, que era la libertad, el Estado se arrogaba el poder de privar de la libertad a los individuos que infringían las normas del pacto social. El problema, como señala la autora, es que todos esos cambios fueron pensados en masculino. La mujer quedaba en la mayoría de los casos excluida. Tenía derechos no por individuo autónomo, sino como esposa, hija, madre, siempre tutelada por el varón como menor de edad. Como demuestra la autora, la desigualdad jurídica de las mujeres pervivió. Y cito, de tal manera que las mujeres transgresoras, enjuiciables y castigables no eran tenidas por ciudadanas. Las condenas se justificaron a partir del deber ser de mujer, no por la expectativa de rehabilitarlas de unos derechos que no poseían. Por todo lo anterior, la necesidad de precisar la naturaleza jurídica e institucional de la casa de recogidas se volvió cada vez más apremiante. Los cambios se vieron reflejados en el reglamento redactado por el Tribunal Superior de Justicia, y atrás se dejó el reloj del tiempo sagrado que marcaba las horas canónicas y las actividades al interior de la casa. Se sumaron los hombres como nuevos integrantes de la casa. La rectora adquirió el carácter de servidor público y se fortaleció la idea de que la principal función de la casa era la de la proveeduría a las cárceles. De esta manera, señala Isabel, la institución replicó el ideal femenino, dedicándose las recogidas a las labores propias de su sexo. Entre las panaceas del pensamiento
liberal, sin duda, estaba el establecimiento del régimen penitenciario. El Estado, que se quería moderno, abrazó nuevos proyectos de modernidad, emulando a las naciones civilizadas, en los que se encontraban la construcción de cárceles modernas y una nueva concepción del castigo que tenía en el trabajo remunerado uno de sus principales valores. El régimen penal comprendería tres aspectos: la corrección, la reparación del daño causado a la sociedad y la rehabilitación del ciudadano. Sin embargo, las mujeres, esta vez, también quedaron excluidas del proyecto modernizante, dado que las presas, si bien desempeñaban un trabajo en beneficio de la República, no eran resarcidas por este, ni tampoco su castigo iba encaminado, como se ha señalado, a la restitución del goce pleno de sus derechos ciudadanos porque no los tenían. Cabe recordar que las constituciones de los estados incluyeron una serie de casos en los que un ciudadano podía perder ese carácter o bien la ciudadanía quedaba suspendida por diversas causas, entre ellas la comisión de ciertos delitos. Un ejemplo muy bueno que dibuja esta problemática es el que refiere la autora sobre la vagancia. Es sabido que los gobiernos locales expidieron leyes de vagos que debían ser detenidos por no tener un modo honesto de vivir, requisito sine qua non para acceder a la ciudadanía. Como señala la autora, el gobierno local advirtió que la medida concernía tanto a hombres como a mujeres, pero al no poder dar un oficio a las mujeres, mejor optaron por excluirla de dicha ley. De este modo, la autora demuestra que los reglamentos de vagos no eran para las vagas, porque la concepción propia de vagancia estaba concebida también desde lo masculino. Por otro lado, y hablando de exprimir las fuentes, Isabel ve tras los números historias de vida. Así revisa registros de entradas, salidas, reglamentos e informes para determinar nuevas reglas de jurisdicción por territorio, materia, cuantía, los movimientos poblacionales de la casa de recogidas y los ideales de una sociedad constituida por buenos ciudadanos en donde quedara erradicado el juego, reglamentada la prostitución, limitada la insalubridad y afianzado el orden público. La autora no ceja en sus preguntas y de todas esas huellas documentales recoge historias de carne, huesos y sentimientos. A fuerza de hacer preguntas y repreguntas, pudimos oír las voces de Ricarda Mesa, acusada de homicidio en riña, sentenciada a 8 años de trabajo forzado, varias veces fugada y vuelta a recluir con nuevos cargos, encargándose de alterar la vida de la casa por más de 20 años. La de Ramona, quien enloquecida por la traición de su esposo, cometió un homicidio con cuchillo que penetró en el corazón de la víctima y fue condenada a 6 años y medio de reclusión. O la de Manuela, que cometió infanticidio, sentenciada a 10 años de obras públicas en las recogidas por la gravedad de su crimen. La autora nos muestra con estos ejemplos que los jueces no eran ajenos a los valores de su tiempo y la idea de mujer, madre y esposa tampoco. Por ello, consideraron la conducta de esta última tan, y cito, repugnante a los sentimientos naturales. De ahí la condena tan severa. Por último, quiero destacar los simbolismos que se esconden detrás del castigo. Esto es, el trabajo forzado no retribuido para las mujeres en la casa de recogidas y más tarde en la sección de ese nombre de la penitenciaría. A pesar del proceso secularizador de la sociedad, el pensamiento jurídico y la noción de crimen, no desapareció la idea, en mi parecer, no desapareció la idea primigenia del lugar de purificación y expiación para las mujeres, pues para ellas el metate siguió siendo una piedra de castigo y el fogón el fuego purificador que emulaba el purgatorio. Durante toda la lectura no dejé de imaginar a las mujeres en cuclillas, inclinadas sobre la piedra, moliendo el maíz en medio del calor, el hacinamiento, con el consabido dolor de espalda y las lesiones en las manos. No por nada a los presos, cuando se les encomendaron las mismas tareas, protestaron enérgicamente por considerarlas indignas de su sexo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahorita me desconecté justo en el momento, ¿no? Donde
donde hubo el cambio, pero agradecemos a la doctora Cecilia Peraza Zazueta por este análisis tan interesante, esta presentación que nos hace del libro de la doctora Isabel Juárez Becerra. Bueno, ahora sí vamos a ceder la palabra a la autora de este libro, La salvación de la salvación del alma al régimen penitenciario, la Casa de Recogidas de Guadalajara, 1745-1871. Me voy a permitir leer un poquito de la semblanza de la doctora Isabel Juárez Becerra. Ella es doctora y maestra en Historia por el Colegio de Michoacán, licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Es fundadora de la Red de Estudios sobre Espacios Carcelarios, cofundadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras, cofundadora de la Red Las Otras Historias. Entonces, pues tiene una trayectoria bastante amplia. Cedo la palabra y pues saludo con mucho gusto a la doctora Isabel Juárez Becerra. Muchísimas gracias, Amparo, por la presentación, por el espacio, y a la Red de Estudio de Violencia y Delito por darnos la oportunidad de compartir el libro aquí. Muchísimas gracias a Ceci y a Eli que brindaron los comentarios. A mí siempre me emociona esto porque me fascina escuchar cómo se lee el libro. Me hacen recordar también todo el proceso y para mí fue un proceso muy significativo y muy grato. Yo sí volvería a hacer otra tesis tal vez si tuviera la oportunidad, porque lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo, claro, hay sus altibajos, pero la mayoría del tiempo fue un momento muy grato y me complace ver que la lectura fue de su interés y que incluso despertó todas estas inquietudes, cosas que se pueden seguir debatiendo, como sugería Elizabeth, sobre la figura de la rectora, sobre más de la relación entre las recogidas y los hombres que después ingresaron al espacio. Y digo, pues la tesis puede tener ahí otros puntos donde se puede ahondar más. Ciertamente fue un proceso que hubo un momento en el que decidí, fue el momento de cierre, decidir que ya tenía que cerrar esa tesis, porque bueno, ya desde la experiencia tesista, estaba, creo que saber decidir en qué momento cerrar es a veces lo más complicado, porque uno puede seguir constantemente trabajando en la tesis, y yo ya estaba en eso y dije, ya, si sigo, le voy a querer colgar hasta el molcajete y ya va a desbordar la tesis, ¿no? Va uno por querer meterle todo y querer abarcar todo y querer ampliar y profundizar y todo. Entonces hubo un momento en que dije, ya hay que cerrar y terminar el proyecto de investigación. Creo que también, bueno, para ahondar un poquito en sobre qué fue lo que implicó el estudio, más allá del contenido que ya expusieron y comentaron muy bien y de manera muy enriquecedora tanto Eli como Ceci, solamente me detendría un poquito en cómo fue el proceso de las fuentes, porque veo que siento que eso podría servir un poco a animar al estudio de otras instituciones, porque a veces decir que hago historia de las instituciones luego suena, para muchas personas es algo muy soso o lo ven como muy alejado o que justamente que no va en boga con las líneas que se están haciendo ahorita, sobre todo historia cultural. Entonces las instituciones se siguen viendo en muchas ocasiones como algo muy acartonado y que no llama la atención. Entonces uno de los propósitos quizá ahí muy escondidos ahí de la tesis es justo esto, de llamar la atención en que nosotros somos los que acartonamos los estudios o los que les podemos dar cierta vida a lo que hacemos. Yo sí partí de la historia cultural, de la historia de las mujeres, de la historia de género, y lo que fui aprendiendo en el camino fue hacer historia del derecho de las instituciones. Y todo el tiempo mantuve presente que era necesario no desligar la institución de las mujeres, porque al final eran las mujeres las que estaban habitando el espacio y no podían quedar disociadas de la historia de una institución, si eran esos cuerpos femeninos los que estaban habitando, sintiendo, padeciendo, significando ese espacio. Entonces, mantener ese dinamismo y siento yo que mantener ese dinamismo entre las figuras de estudio le dio ese resultado también al libro, que no fuera acartonado, que no fuera un estudio de la institución,
quizá como llegamos a estar acostumbrados, con fecha de fundación, los principales fundadores, los principales cambios, muy desde lo institucional, muy desde las paredes, sin pensar en todas las personas que se mueven en eso. Entonces, esa fue una idea que mantuve todo el tiempo y que procuré fundamentar y argumentar a lo largo de la tesis, y es también por eso lo que bien comentaba Ceci también, de la manera en que la institución es sensible a las personas que lo habitan y cómo esas personas que habitan ese espacio lo significan. Entonces no lo podemos disociar. Yo estaba convencida de eso, fue algo en lo que me centré, y también por eso el cómo torturar a las fuentes, porque ahí creo que como historiadoras es donde radica nuestro principal reto de qué puedo hacer con libros de cuentas. Yo los vi y claro, uno qué más quisiera que las cartas de las recogidas o las cartas de las rectoras o algo así más de carnita, que también asociamos más a la historia cultural, fuentes más propias de la historia cultural, que si la correspondencia, que si diarios, cosas más íntimas, vaya. Entonces veo los libros de cuenta y a un primer vistazo pues los vi tan fríos como creo que cualquiera los habría visto al acercarse a ellos. ¿Por qué tantos libros de cuentas? Pero el preguntarme de manera constante qué iba a hacer con ellos, revisarlos, observarlos una y otra vez, registrar la información, empezar a sistematizar y darle la oportunidad a la fuente. Ya después quería más libros de cuentas, ¿no? Ya era como de, ya vi qué puedo hacer, ahora quisiera que en todos los periodos hubiera libros de cuentas. Creo que eso es también otra parte de lo que invitaría a las personas que nos están escuchando. Creo que como a darle esa oportunidad a las fuentes y que sean nuestros retos como historiadoras, sacarle el jugo a esas fuentes y que esas fuentes sean las que, digo, al final siempre le damos mucho peso a la fuente documental, pero somos nosotros los que las exprimimos y los que le sacamos esa carnita, darle la vuelta por todos lados y ver todo lo que podemos sacar de las fuentes. Creo que eso fue parte que ha llamado mucho la atención, incluso en varias de las presentaciones, las fuentes y la búsqueda que se hizo también. Ser abiertos a comparar, a buscar, a aventarnos tal cual clavado en todos los archivos. Creo que también eso fue muy enriquecedor para la investigación e incluso para mí misma. Leer incluso tal cual la dinámica de los archivos. O sea, no era fortuito que la principal información de la casa de recogidas en un momento estuviera en el archivo del arzobispado. O sea, esa sola ubicación me daba información. O sea, ¿por qué estaba en el arzobispado y no en el archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, por ejemplo? Entonces, era una información importante. ¿Por qué otra parte de la información estaba en el Archivo Histórico de Jalisco, que comprende desde 1821, pues ya hasta siguiente, ¿no? Ya que estaba conformado el Estado de Jalisco. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué otra parte estaba en el Archivo Municipal de Guadalajara? ¿Qué hacía ahí y qué tipo de información estaba ahí? El mismo archivo, la misma ubicación de los documentos ya en los archivos me daba pistas. Creo que eso también es algo que habría que interpretar o darle espacio a esas interpretaciones. ¿En qué estante están incluso, no? Así. La del arzobispado, por ejemplo, estaba dentro de los estantes de obras asistenciales, entre colegios, entre el orfanato. Entonces, ¿por qué esa información estaba ahí? La que estaba en el histórico Jalisco está en el ramo de beneficencia, justamente. Y ya lo que encontré en el Archivo Municipal de Guadalajara estaba en actas del Cabildo, que era lo que se sesionaba en actas de Cabildo y en el ramo de policía. Entonces, luego lo otro que busqué en archivo del Supremo Tribunal de Justicia, que eran ya propiamente los expedientes, pues tal cual del Supremo Tribunal, ¿no? O los documentos de expedientes criminales de la Audiencia de la Nueva Galicia. Entonces, toda esa mezcolanza y el identificar ese caminito de las fuentes
me dio mucho para generar los capítulos y los apartados del libro. Los capítulos y los apartados partieron de ese acomodo de las fuentes, por ejemplo. Y ahí creo que se alcanza a notar ese caminito en cada capítulo. Y fue algo que surgió muy pues no podría decir de manera tan fortuita, porque sí había algo de que, bueno, como digo, ahorita ya uno lo puede decir todo lo que encontré, identificar exactamente de dónde, pero en su momento era pues también aventarme un clavado, ¿no? En el archivo del arzobispado no tenían, cuando yo llegué a preguntar no había nada de la casa de recogidas. Y la encargada en aquel momento me dijo, necesitas información, dame unas semanas y ya después vienes y las personas que estamos aquí buscando, vamos a ver qué te encontramos de la casa de recogidas. Entonces empezaron a encontrar y lo que tenía una cajita de 15 expedientes se volvió en 30 y fueron generando, ¿no? Entonces también ir buscando, acercarnos a los archivos. Bien se dice que luego las llaves de los archivos son los archivistas. Entonces siempre hay que tener... hay que tener buena relación con las personas encargadas de los archivos. Como historiadores eso creo que es esencial. Pero bueno, ya no me extiendo más. La verdad me siento muy contenta, muy emocionada. Me siento muy contenta por los comentarios, por todas las inquietudes que despertó. La veían ustedes también como, al menos mi impresión que disfrutaban la lectura y para mí eso ya es satisfactorio, saber que la lectura es disfrutable, a pesar de que fue un libro, como dice Eli, es un libro, un formato muy grande y que a pesar de la extensión lo hayan disfrutado, pues ya para mí es sumamente satisfactorio. Y espero que los demás también se animen a leerlo, a darle una revisadita. Y de cualquier tema, ¿no? Si trabajan historia del derecho les puede servir, si trabajan historia de las mujeres les puede servir, si trabajan historia de las instituciones les puede servir, historia de género, si trabajan antiguo régimen, nuevo régimen, instituciones carcelarias, algo pueden encontrar por ahí. Entonces, pues ya con eso lo dejo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Isabel. Pues creo que a varios nos queda ya el interés, ¿no? Por conseguir y leer este libro. Pues precisamente es una de las preguntas que nos hace el público, ¿dónde se puede conseguir este libro, ¿no? ¿Dónde lo podemos comprar? Nos están diciendo aquí que en la página web de la librería del Colegio de Michoacán, ¿no? Y que además este mes tiene 50% de descuento, entonces creo que bueno, es una oportunidad ideal, ¿no? Para poder adquirir este libro y poder leerlo. También, bueno, aquí yo no puedo ver los nombres de las personas, es Rosy González. Rosy González nos dice, celebro la publicación de la obra y el gran aporte a la historiografía y agradezco esta extraordinaria presentación. Gracias a todas, un abrazo. Quisiera saber, bueno, si alguien quiere uso de la voz y participar o escribir su pregunta a través del chat, pues esta es la oportunidad. Si alguna de las participantes quisiera pues externar alguna duda, un comentario. Pregunta María Guadalupe Sánchez que a quienes les llamaban rematadas. ¿Quiénes eran las rematadas? Eso, uno que está leyendo los papeles se habitúa mucho a los términos y siempre el término de rematada llega a causar bastante ruido porque rematada suena hasta muy cruel o muy las remataban en la institución, como que nos da esa impresión. En sí el uso de rematada se usaba para hombres o para mujeres porque se entendía que habían pasado a la última instancia donde podían llevar su caso y por eso eran enviadas a la casa de recogidas. Entonces, remataban las instancias de justicia y por lo tanto ellas eran rematadas. Y las últimas instancias de justicia para aquel momento de antiguo régimen era, por ejemplo, Real Audiencia y el juzgado de... ¿cómo se llama el Tribunal de la Acordada, por ejemplo? El Tribunal de la Acordada también era de última instancia. Entonces, digamos, si estás en justicia de alcaldes,
podías apelar todavía a la instancia, a una segunda instancia del Supremo Tribunal, de la Real Audiencia, por ejemplo. O podías apelar al intendente, que también tenía funciones de justicia. Podías apelar a otras instancias, pero si ya tu caso era llevado a la Real Audiencia y de ahí eras enviada a la casa de recogida, se entendía que ya se había rematado todas las instancias de justicia a las que podías apelar, a las que podías acceder tu caso. Entonces tú, en consecuencia, también eras rematada o rematado, porque, insisto, también se empleaba el término para los hombres. Y lo mismo en el Tribunal de la Acordada, que como el Tribunal de la Acordada dependía directamente del rey, se desdoblaba el Tribunal de la Acordada en el virrey, se entendía que tampoco no había un tribunal de justicia más allá al cual apelar. Entonces también eran, las que enviaba la Acordada también eran rematadas. Pero es por esa función de la justicia, de las instancias a las que podían apelar. Gracias por la pregunta. Y aquí pues aquí nos dice que muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Yo. Adelante, por favor. No, bueno, en realidad solo quiero ver si Isa nos puede compartir un poco de su experiencia encontrando y analizando las fotografías que están contenidas en el libro y que, bueno, son parte de la hermosa portada también que tiene este texto, y me llama la atención que haces una distinción, ¿no? De cómo los varones que eran fotografiados y que están, digamos, en condición de cometedores de delito, de criminales, parecían como prácticamente en harapos. Sin embargo, las mujeres que tú recuperas en estas imágenes, pues salen, pues, por lo menos vestidas con ropas íntegras, ¿no? Completas. Entonces, cuéntanos un poco de las fotos. Esas fotos pueden tener muchas interpretaciones incluso. Las mujeres, el álbum es de sentenciadas, es decir, ya habían recibido la sentencia y ya estaban en la casa de recogidas. El álbum se generó de manera extemporánea al momento en que se recluyeron. Y mi hipótesis, que ahí más o menos la manejo en el libro, es que el libro de sentenciadas se realizó cuando se hizo el traslado de la casa de recogidas a la penitenciaría. Necesitaban el registro para tal cual identificar cuántas mujeres se estaban llevando a la penitenciaría. Entonces, sí es probable que el fotógrafo hubiera llevado algunas prendas para que se vieran más decentes. Sí es probable. Pero lo otro es que la variedad de las fotografías y de la vestimenta sí da a entender que era ropa propia. Y en cambio, el álbum que se hizo de hombres es de detenidos, que esa foto sí se hacía al momento de la detención y sí nos refleja cómo estaba el hombre tal cual al momento, quizá o pocas horas después de que había cometido el delito. Entonces acá las recogidas ya estaban como un poco más de tiempo. Eso podría dar también una explicación de por qué unos están en harapos, incluso a algunos se les ven manchas que podrían ser de sangre, que a lo mejor entre las riñas o algo. En los hombres se alcanza a ver eso y en las mujeres no. Entonces, está esa interpretación por una parte, y lo otro que sí, insisto, es la forma en que se acomoda a las mujeres para las fotos. Lo comento pues hacia grandes rasgos de las personas que no han tenido oportunidad de leer el libro. En las fotografías, algunas mujeres aparecen con un ramo de flores. Y eso es muy significativo, muy representativo de cómo una mujer que cometió un delito le pones unas flores como ese intento de que permanezca con ese lado sensible, de seguirla familiarizando con la feminidad, de perpetuar su imagen con esa feminidad, y era algo que no se buscaba con los hombres. No lo ponía ni siquiera ningún adimento, ningún atributo, ni de su masculinidad, ni de lo que había de algo que lo relacionara con el delito, ¿no? Porque bien nos pudieron haber fotografiado con el machete o con algún arma, ¿no? Incluso con una piedra en las riñas, lo que sea. Y a las mujeres sí les agregan ese elemento. Entonces, eso es como también muy, muy enriquecedor, todo ese análisis que se hace de la fotografía,
cómo se representan, cómo están incluso a veces con las manos, con la forma en que traen colocado el rebozo, el uso que algunas llevan de aretes, los anillos que se les alcanzan a ver, que también cuentas de su estatus. Algunas, por ejemplo, y ahí es donde entro esta otra noción que les digo, muchas sí era su ropa, es indudable que era su ropa, porque algunas traen una blusa con los hombros descubiertos, por ejemplo. Otra está en el rebozo totalmente cubierto, otra está en indumentaria totalmente negra, entonces muy probablemente viudas, por ejemplo. Entonces sí dan como todas estas variaciones de interpretación. Y además hay mucho de lo que sirvió precisamente que no solamente fue las fotos, analizar las fotos o integrar las fotos, sino después sobre esas fotos irme a buscar en el Supremo Tribunal de Justicia, en el archivo del Supremo Tribunal de Justicia, los casos que pudiera encontrar de esas mujeres. Y se complementó, ya no solamente era la foto, sino la historia de esas mujeres. ¿Qué había atrás de esas imágenes? Así como de las cifras, ¿qué había atrás de esas cifras? Porque, insisto, no podía dejar de lado a las mujeres cuando eran las que estaban habitando, padeciendo o sintiendo ese espacio. Entonces, tener en cuenta y llevar a colación sus historias para mí era nodal. Y encontrar el álbum de penitenciarías fue como muchas destellos de luz, porque uno siempre se imagina las recogidas del 18, de principios del 19, pero ya cuando ves las fotos y ves rostros y ves miradas, híjole, incluso en la portada hay una que tiene, sí, en la parte inferior izquierda, en la parte superior derecha, perdón, en la parte superior derecha, esa fue la mujer del infanticidio. Y su mirada, para mí es muy significativa. Su mirada es diferente a las de las demás. Algunas tienen mirada retadora, pero ella, que precisamente iba acusada de infanticidio, su mirada es diferente. Creo que ahí habla también de las tristezas o de los dolores que enfrentaban esas mujeres. ¿Sí? Y cómo pues los delitos obviamente eran diferentes. No era lo mismo aquella mujer que se quiso vengar del amante, que a lo mejor en su rostro había más ira, que el rostro de esa mujer que por infanticidio llega ahí con un rostro ya decaído, una mirada, yo la interpreto hasta cierto punto perdida, una mirada que reflejaba tristeza. Pero bueno, eso ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Eli, por la pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. Pues parece que no tenemos ya otra pregunta en el chat. 1871 significa el término de la casa para pasar sus moderadores a la nueva penitenciaría de Jalisco, nos pregunta María Guadalupe Sánchez. Sí, gracias, Lupita, por la pregunta. 1871 sí es la fecha en que para mí termina la casa de recogidas. La casa de recogidas tuvo un edificio, una sede, cerca acá después del centro de Guadalajara. Bueno, en aquellos momentos era medio extramuros. Después esa finca se vende y empieza a rondar en otros conventos, exconventos, en la cárcel vieja de hombres, empieza a moverse, pero en donde se moviera, seguía siendo y seguía llamándose casa de recogidas. Pero ya cuando las mujeres dejan ese tipo de espacios, un espacio propio, un espacio solamente femenino o exclusivo para las mujeres, aunque sí entraban algunos mozos, el médico a revisión y todo esto, dejan de tener un espacio propio para las mujeres y se les incluye ya la penitenciaría. Para mí, ese momento la casa de recogidas dejó de existir, a pesar de que en el departamento de mujeres de la penitenciaría se les llamó departamento de recogidas. Entonces, había una pequeña pervivencia ahí en el lenguaje, en el uso de los espacios, de llamarle al departamento de mujeres de la penitenciaría departamento de recogidas. Ahí hay una pervivencia, pero el dinamismo y las características y cualidades de la casa de recogidas como tal ya habían quedado totalmente de lado. Y eso terminó la casa de recogidas como institución, no como institución ligada a su espacio físico porque se movió, pero la idea de casa de
como institución en su sentido ya más abstracto, ya había quedado ahí, para mí ahí había muerto, digamos, había desaparecido, el declive total de la institución. Y eso pasó con muchas otras casas de recogidas, todas se fueron integrando o fueron desapareciendo para integrar a las mujeres al proyecto de la penitenciaría, que ya tiene otras dinámicas, otras características, aunque fue un proceso también de transición para las mujeres, pero ahí fue creo que un momento coyuntural, 1871. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, no se ven aquí más preguntas del público. Entonces, bueno, creo que con esto cerraríamos esta tercera sesión y no me queda más que agradecer, pues, primero que nada a nuestra autora y también, pues, a quienes comentaron este interesante trabajo. También me gustaría invitarles a todos a nuestras siguientes sesiones. Todavía no tenemos una fecha así precisa, pero sí ya tenemos tema. Para septiembre será la presentación de un libro sobre industrias culturales y narcoseries. En octubre tendremos la mesa de discusión centrada en el noroeste mexicano. En noviembre, una mesa de discusión sobre desapariciones forzadas y violencia institucional. Y en diciembre, una mesa de discusión de historia de las drogas. Así que, como ven, las siguientes sesiones también van a estar muy buenas. Entonces, les vamos a pedir que escriban al correo electrónico que va a aparecer ahorita en el chat, si no es que ya lo pusieron, para que puedan tener acceso a estas sesiones. Pues, muchísimas gracias. Pues, muy buenas noches a todos. Muchas gracias. No, buenas noches a todas.